¿Existe un plan de reemplazo? ¿Qué es realmente el plan Kalergi? ¿Es una simple teoría conspiranoica nacida del miedo? ¿O es una ruta escrita hace un siglo que describe exactamente lo que le espera a Europa en los próximos años? Sea como fuere, para entender las sombras del presente, antes debemos retroceder en el tiempo. Debemos viajar al año 1894, más concretamente al 16 de noviembre, en Tokio, Japón, el día en el que nació Richard Coudenhove Kalergi. Hijo de un diplomático austrohúngaro y de una madre japonesa de linaje samurái, Mitsuko Aoyama, Richard no era un ciudadano común, era literalmente un puente entre dos mundos, un aristócrata políglota que creció viendo cómo el viejo orden mundial se desmoronaba después de la Primera Guerra Mundial. Imaginad la Europa de 1920, ruinas, trincheras, odio nacionalista. En medio de ese caos, Kalergi tuvo una visión, pero no una visión de guerra, sino una de paz perpetua. En 1923 publica su manifiesto más famoso, Paneuropa. Su sueño era simple, pero revolucionario: una Europa unida, una confederación que borrara las fronteras para evitar que los europeos volvieran a matarse entre sí y, por supuesto, que esto detonase una nueva guerra mundial. Fue el primer arquitecto de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Winston Churchill, Einstein, Thomas Mann, las mentes más brillantes de la época, lo aplaudieron. Pero entre sus escritos utópicos, Kalergi dejó párrafos que décadas después se convertirían en la semilla de la discordia. Kalergi no solo hablaba para las masas, también escribía para las élites. Y es aquí, en sus escritos menos conocidos, donde la historia da un giro bastante oscuro. La profecía de 1925. En 1925, en su libro Praktischer Idealismus, Idealismo Práctico, Kalergi escribió una de las líneas que hoy son el núcleo de una de las teorías más debatidas de Internet. Un libro que, curiosamente, durante años fue muy difícil de encontrar en librerías. En sus páginas, Kalergi ya no habla de fronteras políticas, sino más bien de biología social. El hombre del futuro será de raza mixta. Las razas y clases de hoy desaparecerán gradualmente. La raza del futuro euroasiático negroide, similar en apariencia a los antiguos egipcios, reemplazará la diversidad de los pueblos por una diversidad de individuos. Kalergi imaginaba una sociedad futura donde las viejas identidades nacionales se disolverían, pero lo más inquietante para sus críticos no fue la predicción del mestizaje, sino quién debía dirigir a esa nueva masa humana. Él hablaba de una aristocracia espiritual, una élite superior que guiaría a esa población homogénea, y situaba en la cúspide de esa élite a lo que él llamaba como la nobleza judía de Europa, a la que consideraba espiritualmente superior debido a siglos de persecución y resiliencia. Durante décadas estas palabras durmieron en las estanterías de la historia, hasta que el mundo cambió. Hoy muchos miran a las capitales europeas y se preguntan: ¿fue aquello una simple predicción sociológica de un intelectual soñador? ¿O fue el borrador de una arquitectura social que se está ejecutando paso a paso? Porque lo que Kalergi escribió como un ideal en 1925, la desaparición de las naciones soberanas y la creación de una población mixta bajo un gobierno centralizado, se parece sospechosamente a la realidad demográfica y política de la Europa del siglo XXI. Para algunos, esto fue una predicción sociológica inocente sobre la globalización, pero para otros fue la confesión de un crimen antes de cometerlo. Y aquí, señoras y señores, es donde la historia se fragmenta. Décadas después de la muerte de Kalergi, autores como Jan Honzik rescataron estos textos olvidados. ¿Y cuál fue su interpretación? Que Kalergi no estaba prediciendo el mestizaje, sino proponiéndolo como una herramienta de dominación. Y es así como nace lo que hoy llaman como el Plan
Kalergi. Según esta teoría, las élites mundiales, a menudo vinculadas en estos relatos con el sionismo internacional y las grandes bancas, estarían fomentando deliberadamente la inmigración masiva hacia Europa desde África y desde Asia. El supuesto objetivo, por supuesto, no sería humanitario. La teoría sugiere que se busca crear una población heterogénea, sin identidad nacional fuerte, más dócil y, por supuesto, fácil de manipular por una élite supranacional. Un ciudadano desenraizado, consumidor perfecto, sin lealtad a su bandera, ni a su historia, ni por supuesto a su cultura. Esta idea mutó recientemente en un concepto mucho más moderno, el gran reemplazo, acuñado por el escritor francés Renaud Camus. Ya no se habla solo de textos antiguos de un conde austriaco. Ahora, los defensores de esta teoría señalan las calles de París, Londres o Bruselas. Señalan las tasas de natalidad europeas en caída libre frente a las de las poblaciones migrantes. Algunos creen y argumentan que es una cuestión de matemáticas demográficas. Un pueblo que no tiene hijos será inevitablemente sustituido por otro que sí que los tiene. Pero ¿es esto un plan orquestado desde las sombras o es simplemente la consecuencia natural de un mundo globalizado y desigual? ¿Y qué es lo que dicen algunos demógrafos? Insisten que la realidad es económica, pero no conspirativa. El envejecimiento de Europa necesita mano de obra y el sur global necesita oportunidades. No hay un titiritero, solo vasos comunicantes. Sin embargo, para muchos ciudadanos que ven cómo sus barrios cambian a una velocidad vertiginosa, las explicaciones oficiales no son suficientes, y las palabras de Kalergi, escritas hace 100 años, resuenan como una profecía inquietantemente precisa. Richard Coudenhove Kalergi murió en 1972 y se llevó sus verdaderas intenciones a la tumba. Nos dejó una Unión Europea que trajo la paz más larga de la historia del continente, pero también nos dejó un debate que a día de hoy divide a esa misma Europa. ¿Fue un visionario que predijo el mundo inevitable del mestizaje o el arquitecto de un diseño social que estamos viviendo en tiempo real? La evidencia está ahí fuera, los textos existen y la realidad demográfica es innegable. La interpretación, eso ya os lo dejo a vosotros. Yo lo tengo bastante claro, por no decir muy claro, y independientemente de lo que predicase, opinase o creyese Kalergi, creo que en el mundo de a día de hoy las intenciones del resto que han tomado su relevo, por así decirlo, probablemente sean muy diferentes. Muchas gracias por estar ahí, os quiero, gracias por vuestro apoyo, espero que os haya gustado este vídeo. Si de verdad os ha gustado, por favor, hacérmelo saber en comentarios. Por cierto, que ya se me olvidaba, 1000 millones de gracias a las personas que os habéis hecho miembros del canal a pesar de que no lo he anunciado ni pedido en ningún momento. Y que es verdad que lo configuré porque así me lo pedía la plataforma de YouTube, pero no lo he anunciado. Así que 1000 millones de gracias. También muchísimas gracias a las personas que me hacéis donaciones random en los diferentes vídeos que publico. Y obviamente no penséis que esto es en plan, oh, qué guay, dadme dinero. Sabéis, me viene bien como a cualquier persona y más ganando lo que gano en mi trabajo, pero creo que es de valorar y de agradecer todo el apoyo que me dais, tanto el monetario como el no monetario. Por cierto, ya estamos cerca de los 50.000 suscriptores aquí en YouTube. Gracias de verdad. Y nada, nos vemos muy pronto, familia. Os quiero. Viva España, viva la hispanidad y vivan los españoles.